Traders, a una nueva lección del temario aplicativo intermedio de Acá Trading. El día de hoy con un nuevo tema que son los vacíos de liquidez. Un vacío de liquidez es básicamente una ineficiencia de mercado que existe en la toma de precios por parte del market maker en determinado espacio del gráfico, ¿si me entienden? Para entender esto de una manera muy sencilla, Acá Traders, les voy a colocar un ejemplo en pantalla. Imagínense que en determinado mercado existe una cantidad específica de activos o de productos. En este caso voy a colocar candados, ¿ok? O cerrojos o cerraduras. Imagínense que ustedes tienen dentro de ese mercado 10 candados, ¿ok? 10 candados a ser comprados por una cantidad determinada de traders, que en este caso yo voy a colocar solamente 3 traders interesados en la compra de esos candados. Si el precio de esos candados no es atractivo para esta cantidad de traders, lo que va a suceder es que el precio de estos candados va a tener que reducirse, va a tener que desplomarse hasta que alguno de estos traders esté interesado en comprar a estos activos, estos productos a un precio cómodo, un precio barato, ¿sí me entienden? De una manera contraria, podría suceder de la siguiente manera. Imagínense que dentro de este mercado específico nosotros solamente tenemos 2 candados, ¿ok? Pero tenemos una cantidad bastante considerable de traders o de compradores interesados en esos candados. Lo que va a tener que suceder es que el dueño, digámoslo de alguna manera, de estos candados va a tener que ofrecer estos candados a un precio elevado. De esa manera, solamente el trader o el comprador que disponga del poder adquisitivo suficiente como para adquirir esos candados va a poder realizar la transacción y va a existir una eficiencia, ¿no? Un buen negocio. De la misma manera sucede con los mercados financieros, en este caso con el Forex y de igual forma con cualquier otro mercado. Las ineficiencias de mercado o las ineficiencias de precio surgen porque no existe interés en tomar precios a esos niveles. Sin embargo, eso no quiere decir que en un futuro esos precios o esos vacíos de liquidez que existen dentro de los gráficos y que vamos a encontrar en este video no vayan a ser tomados por el market maker. Ahora, quiero presentarles 3 tipos de vacíos de liquidez a los que ustedes se pueden enfrentar cuando estén interpretando o leyendo sus gráficas, ¿de acuerdo, chicos? El primer vacío de liquidez es el que ustedes observan en este lado del gráfico. Este es un vacío de liquidez que se referencia a un movimiento repentino, un movimiento violento por parte del price action. Esto quiere decir que el precio, luego de una consolidación, por poner solo un contexto, va a realizar un movimiento repentino en una dirección, ¿ok? Ahora, aquí un punto importante, una característica a tener en cuenta es que tenemos que fijarnos en las mechas inferiores o que se encuentren debajo de los precios de apertura de estas velas bullish o de estas velas alcistas. ¿Por qué? Porque básicamente las mechas, la indicación que me dan o lo que significan es que los precios que se encontraban por debajo del precio de apertura de esta vela, ¿ok? De esta vela de compras, fueron tomados por algún trader, por el market maker, y si esos precios de venta fueron tomados, eso fue lo que impulsó al price action a generar esta explosión de mercado. Por lo general, un vacío de liquidez en este contexto va a estar caracterizado por ser un movimiento explosivo, como les repito, un movimiento violento. Vamos a ver este tipo de movimientos en forma de candelazos, por decirlo coloquialmente. ¿Sí, chicos? El segundo tipo de vacío de liquidez al que ustedes se van a enfrentar es un vacío de liquidez que se conoce como gap, o ventana, o brecha, ¿ok? El gap es básicamente un desequilibrio que existe entre el precio de cierre de una vela y el precio de apertura de la vela siguiente. ¿Ok? Esto lo van a encontrar por lo general en precios de cierre de semana. ¿Ok? Cuando cierra una semana y cuando abre una nueva semana. Una de las razones por la que eso sucede es porque existen transacciones, tanto en el premercado como antes de que cierre el mercado en una semana, que no se logran procesar a tiempo y que como resultado tienen pues estos desequilibrios, estos movimientos, boom, tan bruscos, tan violentos, que hacen que el precio de cierre no sea el mismo al precio de apertura de una nueva semana o de una nueva vela en cualquier temporalidad que ustedes lo quieran encontrar. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ese nivel de precios va a ser básicamente un vacío de liquidez a ser tomado por el market maker, sea con un mechazo o con un cuerpo de velas. ¿Ok? Vamos a ver esos ejemplos cuando estemos analizando el gráfico. El tercer vacío de liquidez al que ustedes se van a enfrentar, ¿ok? Va a ser un vacío de liquidez que se denomina Fair Value Gap. ¿Qué es un Fair Value Gap? Acuérdense que cuando estuvimos en la clase de All Blacks, nosotros estudiamos que un Fair Value es básicamente un precio justo. El market maker busca precios justos para recolocar sus órdenes de largo plazo.
La característica principal de un Fair Value Gap es que se va a formar luego de un order block, ¿ok? O dentro de un swing high. Pero la característica más peculiar que tiene este vacío de liquidez es que un Fair Value Gap va a ser un espacio bastante pequeño de precios que cuando nosotros veamos que el precio nuevamente se acerca a esa zona tan pequeña de vacío de liquidez, el market maker en muchas ocasiones vuelve a colocar sus órdenes en esa zona, en ese espacio abierto que deja, ok, digamos, el precio por ese movimiento repentino tan brusco, que ya vamos a ver que va a ser un espacio bastante pequeño o relativamente pequeño, no va a ser un espacio tan grande, porque si hablamos de espacios grandes, pues nos referimos a este tipo de contexto. Sin embargo, el Fair Value Gap va a ser un espacio pequeño en el cual nosotros podríamos colocar nuevas órdenes, tanto en largo como en corto, a favor de lo que quiere hacer el Banco Central, el Commercial o el Market Maker, en otras palabras. Vamos a ver estos tres tipos de ejemplos en el gráfico, o dos de estos ejemplos vamos a verlos en el gráfico. Quiero que ustedes se fijen en lo siguiente. El primero que vamos a analizar es justamente el último del que hablamos, el Fair Value Gap. Si ustedes se fijan en este último swing alcista que tenemos aquí, tenemos la última formación de la vela y el mínimo de esta vela. ¿Qué indicación me da este mínimo de esa vela? Que es el precio más bajo al cual llegó a cotizar este activo financiero dentro de este rango, ¿no? Que es una vela de 4 horas básicamente. Entonces, a ese precio fue al cual finalmente se compró ese activo dentro de ese rango para llevarlo hacia un cierre de vela alcista. Nosotros sabemos que, por teoría, la última vela de un swing es un order block. Y de la misma manera, en este order block se vuelven a recolocar órdenes de venta que permiten el movimiento repentino y violento hacia la baja. Quiero que ustedes se fijen en el espacio que existe entre este mínimo y vamos a marcarlo con la línea que yo ya tengo previamente marcada. Ese espacio va a ser, o este nivel de precios, este precio específico, ¿ok? Va a ser nuestro primer nivel de referencia institucional. El segundo nivel de referencia institucional que vamos a delimitar en el precio es hasta dónde se llega a comprar el activo luego de este movimiento repentino que básicamente se representa por una vela de ventas con un cuerpo bastante grande, es un movimiento violento, ¿ok? Entonces quiero que ustedes se fijen en esta vela que tenemos aquí, que en el mundo retail se conoce como pin bar, ¿ok? Pero quiero que ustedes se fijen en que esta vela lo que básicamente nos está indicando es cómo el precio tras llegar a este mínimo, esta zona de precios es tomada nuevamente por un market maker o por algunos traders o fondos de inversión que impulsan a que el precio retroceda nuevamente, genere este máximo, entonces allí es donde nosotros vamos a delimitar este espacio, que va a ser nuestro Fair Value Gap, nuestro vacío de precios. Pero como les menciono, un Fair Value Gap va a ser o va a estar caracterizado por ser una zona de precios bastante pequeña, bastante muy bien marcada, muy bien delimitada. Ya vamos a ver la diferencia con los otros vacíos de liquidez. Pero en este caso yo sé que por esta pin bar o por esta vela que termina con un volumen transaccional en compras bastante bajo, pero no deja de ser una vela en la que se colocaron órdenes de compra y por eso el precio reaccionó de esta manera y dejó esta huella en forma de vela. Quiero que vean este precio máximo al cual llegó el precio y es donde yo tengo justamente la línea, la cual voy a corregir. Ok, listo. Ya tenemos ese nivel de referencia institucional. Quiero que ustedes se fijen en lo siguiente. Nosotros, luego de que se forme esta vela, podríamos tener dos cosas. Pues la primera cosa que podríamos tener es al precio rellenando el Fair Value Gap que se ha formado o esta brecha de precios para luego caerse y luego sería otra historia. Pero lo que tenemos aquí es algo totalmente distinto. Tenemos el precio nuevamente generando dips violentos. Pero, ¿cómo yo puedo asumir que acá hay eficiencia? Quiero que ustedes se fijen en lo siguiente. Dentro de toda esta mecha existieron órdenes de compra y venta. Para cada comprador existe un vendedor, ¿ok? Y lo que sucede es que básicamente el precio continúa cayendo, pero yo por esta mecha puedo asumir que aquí ya existió eficiencia. En caso yo no tuviera esta mecha y yo sigo observando movimientos violentos hacia la baja, ¿cuándo yo voy a darme cuenta de que existe eficiencia de mercado? Cuando yo observe este tipo de contextos, en donde el precio empieza a tener no solamente un volumen transaccional más bajo, representado por el cuerpo de estas velas, sino porque tengo mechas tanto superiores como inferiores de un cuerpo relativamente prudente, ¿sí me entienden? Entonces, chicos, a partir de este momento yo empiezo a tener eficiencia y necesito observar qué es lo que hace el precio. Si me genera una estructura favorable para ir en compras,
Yo voy en compras, aprovecho el retroceso, pero no debo dejar de lado que por encima de estos niveles del precio, yo tengo un Fair Value Gap, que es básicamente una zona de un vacío de liquidez caracterizado por ser una brecha pequeña, ¿ok? Donde el market maker va a recolocar sus órdenes cuando el precio nuevamente llegue a esa zona. Observen lo que sucede cuando luego de tener el escenario favorable para ir en compras, el precio llega a esta zona y toca, ¿ok? Toca esta zona, es rechazado. Vuelve a tocar la zona, es rechazado y me crea un nuevo rango, ¿ok? Desde este máximo, de este swing high hasta este swing low. Quiero que ustedes se fijen en lo siguiente. Si yo trazo un Fibonacci para delimitar el rango de precios y lo llevo hasta el siguiente swing de retroceso dentro de este último dealing range, me voy a dar cuenta de una cosa interesante. Tengo el precio creándome un nuevo máximo por dentro de la zona de mi Fair Value Gap. Esto quiere decir que estos precios eran atractivos para el market maker para recolocar sus órdenes de venta en, en el largo plazo. Sin embargo, hay otro concepto que dicto en mi mentoría que se llama ingeniería de liquidez, que es básicamente la neutralización de mínimos, que no es tan difícil de observar. Observen aquí, lo que tengo acá es básicamente una candle formada o delimitada por las mechas de estas velas. Entonces, el precio no necesita neutralizar miles de mínimos o miles de máximos para hacer una reversión. Observen lo siguiente, luego de que se neutralizan estos mínimos más cercanos, el precio genera un mínimo, aquí, un primer mínimo, y luego tenemos el stop run o el stop rate, ¿ok? El precio nuevamente continúa subiendo y vuelve a utilizar la zona del Fair Value Gap, ¿ok? Es un Fair Value porque es un precio justo por el Market Maker para recolocar sus órdenes, ¿ok? Pero es una ventana de precios justos para el Market Maker, por eso es pequeña, por eso tiene esa característica. Ahora quiero que ustedes se fijen cómo es utilizada una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. Ahora, esto no es una señal de trading. Yo para nada les estoy diciendo que coloquen sus órdenes en venta o en largo, o en cortos o en largos, solo porque ven esto, ¿sí? Es importante que ustedes puedan utilizar los conceptos previamente estudiados en los temarios o en los videos anteriores para que puedan tener setups de mayor probabilidad. Fíjense en lo siguiente, una vez que el market maker ya ha tomado todos estos precios, antes de generar el dip, tenemos lo siguiente. Tenemos al precio creando una microconsolidación y siendo expulsado hacia el alza, neutralizándome toda esta zona de máximos, ¿ok? Acuérdense que cuando hablamos de liquidity bulls, hablamos de que por encima de máximos hay liquidez abierta, hay liquidez expuesta. Entonces, lo que acá se trata de hacer o lo que el market maker está haciendo es neutralizando a todos los compradores a través de un movimiento que conocemos hasta el momento o que estamos aprendiendo que es un liquidity void o un vacío de liquidez, ¿ok? Entonces, fíjense en lo siguiente, ¿cómo yo reconozco un vacío de liquidez? Cuando existen estos candelazos, estas velas bastante fuertes, estas velas violentas en una dirección. De la misma manera, yo lo que voy a hacer es trazar el máximo de la última vela de ventas, porque aquí hubo volumen transaccional de ventas antes de el movimiento, ¿ok? Esto es lo que nosotros conocemos como retail traders, como vela con volumen de ventas, ¿ok? Sin embargo, el market maker aprovecha esta vela para colocar sus órdenes de compra y esto no deja de ser un order block, ¿ok, chicos? Entonces, ¿qué tenemos? Una reacción, un movimiento repentino hacia el alza y empieza a existir eficiencia. Si se fijan, tenemos velas con mechas y al precio generando eficiencia. Luego, nuevamente tenemos un movimiento explosivo, luego de que se neutralizan estos mínimos, ¿ok? O este mínimo de esta vela, boom, boom, tenemos la reacción hacia el alza. Fíjense en lo siguiente, una nueva microconsolidación tras la eficiencia que existe en este nivel de precios, o en esta zona de precios. ¿Por qué? Porque yo no dejo de tener ineficiencia aquí. Si se fijan, esta fue mi última vela, compras con su máximo, tenemos la corrida y luego una vela de ventas con su mínimo, eso es un vacío, ¿ok? Podría denominarse Fair Value Gap, pero vamos a ver lo que sucede luego, ¿sí, chicos? Fíjense, lo siguiente, tenemos una nueva microconsolidación, como les decía previamente, y luego nuevamente el precio generando movimientos explosivos hacia el alza, pero siempre vamos a encontrarnos con un nivel de resistencia importante o interesante, con una zona que ejerce presión en sentido contrario. Acá yo, por ejemplo, podría tener un order block en el pasado.
si es que lo reviso, y es por esa razón por la que el precio reacciona. Cuando el precio reacciona, va a buscar las zonas abiertas, la zona de liquidez expuesta que exista dentro del último rango de precios, ¿ok? Entonces, dentro de ese último rango de precios creado por este mínimo y este máximo, yo tengo primero esta zona de precios. Tras ser, como se dice coloquialmente, rellenado, ¿ok? Esta zona de precios de Liquidity Void, tras ser rellenada, el precio, fíjense lo que hace, empieza a generar eficiencia a través de la creación de mechas, ¿ok? Y de la misma manera, tras llegar a esta zona, nuevamente encontramos eficiencia. Fíjense, teníamos aquí este order block y el precio reaccionando eficazmente a ese order block. Tenemos aquí al precio buscando una zona de fair value dentro de esta zona y siendo expulsado. Pero si no existe la fuerza suficiente, la cantidad de órganos suficientes como para crear un nuevo máximo, vamos a tener movimientos en reversión. Es decir, que este movimiento al alza posiblemente sea un Jury Swing porque está yendo en contra de la dirección real que el mercado quiere tomar. Ahora, esto también se puede generar por una simple y sencilla razón. Una vez que la liquidez tomada por encima de estos máximos, una vez que la liquidez por encima de estos máximos es tomada, eh, eh, tenemos al precio generando movimientos en reversión. Sí, chicos, entonces eso es lo que en principio tenemos que fijarnos cuando estamos analizando nuestros gráficos. Ya tenemos este nivel ya analizado y quiero que se fijen en lo siguiente. Tenemos al mercado creando una consolidación en esta zona de precios, ¿ok? Luego de que el mercado genere una consolidación, tenemos a la última vela con volumen transaccional de compras desde nuestro punto de vista retail, pero para el market maker esta vela básicamente es una vela en la que él coloca sus ventas, ¿no? Toda la potencia. Lo que conocemos con order block. Es por eso que tenemos toda esta brecha de precios creada por este movimiento repentino hacia la baja. Y fíjense el tamaño del espacio que tenemos acá. Esto es un vacío de liquidez. Pero ya no podría ser denominado Fair Value Gap porque no es una zona específica de precios, sino quiero que se fijen no es una zona pequeña o específica de precios justos que el market maker pueda tomar. Tenemos una zona muy abierta dentro de este espacio, por lo tanto, quiero que se fijen lo que pasa luego. Tenemos este mínimo, ¿ok? Y yo delimito esta zona con esta zona porque tenemos última vela con volumen transaccional de compras y esta sería la previa vela con un volumen transaccional de compras y luego esta sería la última, ¿no? La reciente, actual. Fíjense en todo este espacio. Todo este espacio va a ser básicamente nuestro liquidity void o nuestro vacío de liquidez. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dentro de esta zona no hemos tenido mechas, digamos, o velas, velas alcistas. El precio sigue creando mínimos y vuelve a utilizar, observen, el máximo creado por esta última vela de compras como una resistencia para volver a caerse. Fíjense en lo siguiente. Nosotros lo que tenemos es ahora estructura para ir en compras y es justamente el precio lo que hace subir ¿hasta dónde? Primero, a rellenar la liquidez abierta que existe dentro de este vacío de liquidez y luego tocar el último order block de precio. Este va a ser nuestro order block y nuestra zona de precios justos. No va a ser un fair value gap, va a ser nuestra zona de precios justos a tomar por nosotros un trade en venta en favor de lo que el market maker o el Banco Central quiere hacer. Pero quiero que se fijen lo que pasa luego, ¿no? Tenemos este nivel de referencia institucional delimitado por el mínimo del order block. El precio reacciona efectivamente. Tenemos aquí consolidación. Y luego observen cómo se ingenia liquidez a través de la neutralización de estos máximos. Este movimiento, este candelazo, a mí no me induce a compras, porque yo sé que este movimiento puede ser también un vacío de liquidez dentro de el máximo o desde el máximo de esta última vela de ventas hasta el mínimo desde la vela que ya tiene eficiencia, es decir, que ya tiene velas con un tamaño prudente, yo puedo limitar mi liquidity void, pero tengo que esperar a ver qué es el precio. Sin embargo, no deja de ser una zona de ventas creada por el market maker a través de este order block. Este movimiento lo único que hace es neutralizar este máximo y si uno colocó break even, posiblemente la función que haya tenido es de ser un breaker order block, ¿ok? Breaker order block, que la finalidad que tiene es ser un stop hand, ¿no? O generar un movimiento de stop hand, ¿sí me entienden, chicos? Luego que tengo, efectivamente, tras la neutralización de la liquidez
de compras que teníamos en los máximos anteriores, el precio ahora sí o el mercado toma la dirección que realmente quiere tomar. Y fíjense en lo siguiente, luego de este último swing, tengo la vela, tengo un swing high y tengo mi respectivo order block y el precio se desploma. Cuando yo tengo esta brecha o este espacio tan grande, precios, de precios abiertos, esto sería un vacío de liquidez. No sería ya una zona de precios justos, porque acá hay tantos precios a ser tomados que lo que el precio va a hacer en el futuro es tomarlos todos, ¿de acuerdo, chicos? Por eso es que van a escuchar ustedes de muchos otros mentores que cuando tenemos un vacío de liquidez, ese vacío de liquidez en el futuro puede ser rellenado, ¿sí me entienden? Coloquialmente se dice rellenado, pero realmente es que este vacío de liquidez es una zona de precios abiertos a ser tomados por el market maker, ¿ok? Entonces, el market maker no se quema la cabeza buscando una zona específica de precios como lo hacemos nosotros. Nosotros buscamos una zona de precios justos para hacer trading de precisión. El market maker toma todos estos precios y luego piensa qué hacer, ¿sí me entienden? Luego de que nosotros tenemos eficiencia tras este vacío de liquidez, fíjense lo que sucede. Tras tener un cambio en la estructura, ¿ok? Nosotros podemos trazar un Fibonacci desde este mínimo hasta este máximo, ¿ok? Quiero que se fijen en el rango que yo estoy tomando en ese momento. Y fíjense cómo el precio llega a la zona de Optimal Trend Entries, que tiene confluencia con la zona sensible de mi order block. Y eso impulsa el precio hacia el alza. Si yo logro encontrar este setup, yo no voy a utilizar mi nivel 0 como nivel objetivo, porque yo tengo liquidez abierta acá. Yo aquí puedo ser un poco más arriesgado, colocar un stop loss por debajo de este mínimo, hacer el protegido, o de repente cuando el precio ya haya subido, colocar un break even y esperar la reacción del precio a esta zona, ¿ok? Si pensamos como Banco Central, si pensamos como institucional, podríamos esperar que el precio rellene esta zona abierta, este vacío de liquidez, que es efectivamente lo que sucede. ¿Ok, chicos? Entonces podríamos utilizar este máximo como objetivo luego de que se rellene este vacío de liquidez o el mínimo de esta última vela con volumen transaccional en compras. Fíjense lo que sucede cuando el precio llega allí, consolida, neutraliza este último mínimo y continúa subiendo. Esto ya es un concepto de ingeniería de liquidez a través de la neutralización y recapitalización de zonas de precio. Pero lo que básicamente hemos aprendido el día de hoy es cómo utilizar estas zonas de liquidez abierta que deja el precio, que deja el price action dentro del gráfico y cómo usarlas a nuestro favor. Si nosotros encontramos un fair value gap, nosotros podemos utilizar esa zona de precios justos específica, ojo, es una zona bastante específica, no es una zona muy grande, para hacer lo siguiente. Si yo aplico conceptos tan básicos como, por ejemplo, el de un mínimo significativo, que es previamente neutralizado por el precio, yo puedo esperar que cuando el precio regrese a la zona de mis hotes, tener un trade en venta. No necesariamente en mi nivel 0, pero sí es un trade que dio positivo y bastante tiempo. Así, chicos, utilicen este concepto para no solamente armar setups en Optimal Trend Entry, sino también para calcular bien sus objetivos. Porque ustedes pueden tomar un trade en compras en este nivel si es que trazan su Fibonacci de esta manera, ¿ok? Tener un trade en esta zona e irse a parciales en esta zona. ¿Por qué? Porque ustedes saben que acá existe una brecha de liquidez a ser tomadas por el market maker y yo sé que ahí va a existir reacción, entonces yo no quiero que el precio se me devuelva o me saque de la operación en break-even, o si neutraliza este mínimo, no quiero que me saque posición stop loss, ¿sí me entienden? Este nuevo tema es un tema que ustedes pueden utilizar tanto para armar sus setups como para calcular sus objetivos. Ok, chicos, hemos visto, sí, dos de estos ejemplos, pero el tratamiento para este escenario, este contexto en el que se presentan distintos precios de cierre como de apertura, es el mismo, el tratamiento es el mismo. Espero que esta lección les haya servido y que puedan ustedes implementarla en sus sesiones de trading o en su operativa para complementar, repito, su estrategia, su operativa, etcétera. Y también espero que tengan unas excelentes jornadas de trading, que tengan una excelente semana y nos vemos en el siguiente video.